Continuando justo donde nos quedamos, los ARCs rastrean a Hitsugi justo en la luna, lugar el cual, en palabras de los guías terrestres, es la base principal de la Madre Cluster y sus secuaces. Y esta parte de la historia es lo más flojo que han hecho en materia de diseño de niveles. Solo es una línea recta y enfrentamos tal cual a los mismos enemigos una y otra y otra y otra y otra vez. No estoy bromeando en ese aspecto, es más, hasta procuré hacer cosas diferentes en las mini rondas, por así decirlo, con tal de dejar en claro qué tan flojo es este nivel en sí. Créanme, cuando yo lo jugué creí que el juego se había bugueado o algo así. Muy bien, ya tranquilizándonos, resulta que todo este nivel flojo fue un bucle infinito, y nuestro personaje, debido a su experiencia de estar viajando en el tiempo, se percató de eso. Dicho bucle resulta que fue planeado por Boo y la bibliotecaria, y en sus palabras, tanto que nos tomó planear esto y para que tú lo desbarataras en nada. Y por medio de un esquema resumiré la siguiente pelea. Básicamente la pelea trata de que los jefes se dan inmunidades entre sí. Sully vuelve inmune a Boo, Boo vuelve inmune a la bibliotecaria, y ya. A mí me da la impresión de que cuando hicieron este nivel, el equipo dijo, hoy no quiero trabajar. Ya pasando esos aburridos trancazos, el campo temporal se elimina, y rescatamos a nuestra princesa, Hitsugi. En palabras de estas villanas, Hitsugi está bien, pero su espíritu está destrozado. Y luego resulta que su plan era ganar tiempo en lo que los malos hacían otras cosas, y si fracasaban, nosotros nos íbamos con ellas. Pero Enga saca un artilugio para sacarnos de aquí, y nos largamos dejando morir este par de taradas. Ya regresando a la Tierra nos enteramos que hemos perdido contacto con la nave ciudad. Resulta que Emi y sus secuaces tomaron el control y la teletransportaron de vuelta a nuestro universo. Sierra anda perpleja al no comprender cómo fue que esto pasó. Analizando las cosas, Sierra se da cuenta de que los malos tienen una llave de acceso del mismo nivel que tenía esta Shion. Y en consecuencia, los ARCs no pueden desactivar los inhibidores que hay en las naves ciudad, siendo prácticamente humanos normales comparados con ellos. Para nuestra buena suerte, Matoi ya estaba ahí para apoyarnos, y como ella, al igual que nuestro personaje, es una guardián, ellos dos son las únicas excepciones a los inhibidores. Sierra trata de mantener la calma al tratar de comprender cómo es que los malos llegaron a conseguir una llave de autorización de semejante nivel, y Poike de las que me irrumpe en el puente junto con esta Cory. Sierra, al ver frente a frente a M, se da cuenta de lo que está pasando. M es la primer clon que los Photoners hicieron de Shion. Y por curiosidad, aquí no es la primera vez que mencionan su historia de origen. Ya la habían mencionado en la tercera temporada, justo en... Y ya que tocamos el tema de los Photoners, Aurora nos cuenta cómo fueron los últimos días de esa raza. Cuando Shion dio la orden de crear copias de sí misma, hubo muchas copias fallidas. La primera, que pudo haber salido bien, no tuvo relación alguna con los fotones. Además que dicha copia salió renegada y por esa razón la botaron en un agujero interdimensional, y ese agujero la llevó a la Tierra, siendo la culpable de la evolución anormal que tuvieron los terrícolas en este universo. Y debido a su aspecto, un chiste con el que el fandom salió fue: muy bien Xiao, ya sabemos que quería ser niña, ya párale a tu despapalle. En serio, solo véanlos, el parecido se nota. Bueno, ya volviendo con la historia, resulta que el objetivo de M es vengarse de los Photoners por haberla tratado como si fuera basura. Pero Sierra le aclara que los Photoners hace mucho que se murieron. El objeto de tu venganza ya no existe, por lo tanto este conflicto es innecesario. Pero a pesar de eso, la muy tarada de M decide desquitarse con los ARCs al verlos como el legado de los Photoners, y ve a Haru como la herramienta para cumplir con su cometido. Mientras tanto, Matoi estaba peleando contra Dio y este otro secuaz llamado Aratron. Matoi estaba a punto de recibir un mortífero trancazo, pero nosotros llegamos al rescate. Y nada más porque estamos aquí, ellos se acobardan y recurren a oleadas y oleadas de minions. Al mismo tiempo, Hitsugi llegó al puente justo donde están M y Cory, pero ya era tarde. M ya consiguió lo que estaba buscando de Haru. La absorbe y por fin obtiene los poderes de fotones que tanto estaba buscando. Pero Hitsugi no está triste por este hecho, ya que ella todavía siente a Haru. Ella sabe que aún está vivo dentro de M. En el tiempo en el que estuvo en coma Hitsugi, ella se dio cuenta de una cosa, que la fuente de su poder es su deseo de proteger a los demás. Y la vemos haciendo una transformación al más puro estilo de Sailor Moon. Vemos que ahora sí le devuelven los trancazos hasta Cory. M ordena la retirada debido a que ya su plan tuvo demasiados giros inesperados. Ya habiéndose calmado las cosas y tras analizar los daños, Sierra, después de varios análisis, llegó a una conclusión acerca de qué es Haru. Y resulta que él todo este tiempo fue un Dark Falz. Resulta que la sombra que vimos al principio de la temporada es en realidad un Dark Falz recién nacido. Y por medio de este esquema explico mejor qué fue lo que pasó.
Cuando ese Dark Pulse trató de poseer el avatar de éter de Hitsugi, al no tener conciencia propia, fue el por qué resultó ser un ser inocente, y lo que hicieron los poderes de purificación de nuestro personaje fue suprimir sus instintos. Pero como M absorbió a Haru, terminó desbaratando toda la fórmula. Haru eventualmente sucumbiría ante sus instintos como Dark Pulse y traería caos a la Tierra. Y hablando de, surge un ataque justo en Las Vegas. Al llegar vemos que los atacantes son híbridos de Phantoms y Darkers, a los cuales yo llamo personalmente como los Darkers piratas, por razones que ya explico más adelante. Se nota que en este punto de la historia, los escritores al fin se dieron cuenta que los Phantom fueron una causa perdida desde el principio y tuvieron la necesidad de reciclar a los Darkers. Otra cosa a resaltar es que, como diríamos en México, en esta parte al fin se pusieron las pilas, ya que todo este arco fue lo único que me gustó de esta temporada. Volviendo al tema de los Darkers piratas, ellos no son más que reskins de sus versiones originales, ya que no cambia su manera de atacar o su manera de matarlos, y nada más un par de minions le varían realmente, comparado con sus variantes originales. Y luego salen con el argumento de que estos híbridos son más peligrosos que los Darkers originales, porque con los Darkers sus partículas requieren viajar de punto A punto B, pero estos híbridos pueden aparecer así nomás, con solo pensarlo, al igual que los Phantom normales. Una curiosidad es que estos minions cuentan como enemigos nativos. Si estuvieran frente a frente con los Darkers originales, los atacarían sin dudarlo. Un dato irónico sin duda alguna. Más tarde Cory es mandada a destruir su escuela con tal de hacer salir a nuestros héroes, como que esto ya se está volviendo el modus operandi de estos villanos. Cory vuelve en sí y de inmediato se pone a atacar a los Darkers piratas. Llegamos nosotros al rescate. Dio resulta que todo este tiempo estuvo controlando a Cory mentalmente. Después de unos aburridos trancazos, está claro que el forcejeo de Dio eventualmente va a matar a Cory, por lo que Hitsugi decide aplicarle eutanasia con tal de acabar con su sufrimiento, pero nuestro personaje la detiene. Simplemente no quiere que ella cometa el mismo error que nosotros cometimos cuando nos volvimos persona. Por lo que nuestro personaje combina sus poderes de purificación con las habilidades de éter de Hitsugi, y con algo de fe, Hitsugi logra replicar una técnica de una espada de la mitología japonesa, la cual es capaz de cortar cualquier vínculo con el mal. Ya después de un dramón, las dos se disculpan por los conflictos que han habido a lo largo de esta temporada. Muy felices y campantes ya íbamos a cantar victoria, pero Sierra nos hace el comentario de que surgieron lecturas anormales en la luna. Dichas lecturas eran los Darkers piratas, los cuales se están conglomerando para formar un pilar de éter y así hacer una invasión masiva a la Tierra. Al llegar vemos cómo los terrícolas, por medio de su tecnología, replicaron la nave nodriza. Llega Aratron para intervenir, ya que él juró apoyar a M en las buenas y en las malas. Vemos a Cory hacer una transformación similar a la de esta Hitsugi. Se puede notar como su espada también cambió. Ya pasando al combate vemos como que hay el secuaz más leal de M. Al ver cómo Cory se preocupa por él, está claro que él es el único secuaz con el que se llevó bien. Y surge la pregunta, ¿por qué él es leal a M a pesar de cómo se han tornado las cosas? Aratron nos cuenta que 20 años antes de los acontecimientos de esta temporada, él descubrió a la Madre Cluster en una misión que tuvo en la Luna. Y la razón de su lealtad es porque él vio cómo el mundo cambió exponencialmente gracias a ella. Y tras esta pelea, a él le queda claro que nuestro objetivo no es matar a M. Por lo tanto, él ya no tiene motivos para ser nuestro enemigo. Oh, pero las cosas no se mantienen tranquilas, ya que llega un gran número de Darkers piratas. Para Aratron está claro que M está perdiendo el control de lo que sea que absorbió, y decide contenerlos en lo que nosotros vamos y salvamos a su jefecita. Al confrontar a M la tratamos de convencer de que su conflicto no tiene pies ni cabeza, pero nuestros esfuerzos son inútiles, ya que M está cegada por la venganza. Está claro que ella no sabe lo que está haciendo, ya que ni sus propios minions lo obedecen. Ella a la hora de la verdad solo busca una excusa para desquitar su ira, por haber sido tratada como un fracaso por los Photoners. Después de saltarnos una aburrida pelea vemos cómo M pierde el control del Dark Pulse. Pacientemente esperó a que por una u otra razón terminara debilitándose. La somete para así invertir los roles y así tomar su forma definitiva. Hitsugi, debido a sus poderes de éter, puede escuchar telepáticamente a Haru. Él nos advierte que puede sentir como poco a poco está perdiendo el control de sí mismo, y consciente del peligro que representa, nos pide que lo matemos mientras aún hay oportunidad. Nada de eso, responde esta Hitsugi. Nos estamos partiendo el alma por ti y haremos todo lo posible para liberarte. Y de aquí me salto en una aburridísima pelea, ya que se suponía que era el preview de un raid de esta jefa.
Pero no, los detalles voy a hablarlo en un video aparte, el cual verán en la descripción del video. Ya para finalizar la pelea, Hitsugi utiliza la técnica de purificación y asesta el golpe final para liberar a Haru y a M respectivamente. Tras esto el plan resultó ser un éxito y los dos andan separados, recuperando cada quien su persona. M ya estaba a punto de aceptar su muerte, pero Hitsugi termina dándole un trancazo por terca. Y eso fue por los problemas que ocasionó por una venganza que no tenía ni pies ni cabeza. Pero ya tranquilizándose, Hitsugi tiene una epifanía. Ella, Cory, M y sus secuaces, todos ellos son un montón de desadaptados. Perdón si termino ofendiendo a algunos aquí, pero... digamos las cosas como son. En fin, M emocionalmente está dañada y Hitsugi le comenta que nunca es tarde para volver a empezar. Puede redimirse si se lo propone. M ya estaba a punto de evangelizarse y hacer las paces con nuestros héroes, y póicatelas que termina siendo apuñalada por la espalda. Y por quien menos nos lo esperábamos, Ardem, el líder de los guías terrestres, quien llegó aquí gracias a Dio, quien era un agente doble todo este tiempo, y después de milenios de lucha, por fin obtuvo el poder que tanto anhelaba. ¿Milenios? Ah caray, pero ¿quién o qué eres tú, Ardem? A lo que Ardem responde: yo soy inmortal, y a lo largo de la historia he tenido muchos nombres. Los cristianos me conocieron como Adán, en la era medieval me conocieron como Merlín. Y así se la fue llevando. En cuanto a sus planes, él busca usar los poderes de la Madre Cluster para romper las barreras que tiene la humanidad, debido a que él ha visto cómo civilizaciones han colapsado por el simple hecho de que ya no vieron hacia dónde avanzar. Y llega Paleg atacando de manera sorpresiva a Ardem, bloqueándola como si ya supiera cómo pelear contra ella, y aquí nos enteramos que Paleg también es inmortal. Los cristianos la conocieron como Lilith, y además ella era su esposa. Después de que Ardem escapara, tenemos una reunión en el puente y Paleg nos advierte de los planes de Ardem. Él, por medio del poder del éter, busca recrear el paraíso perdido, el Edén. Si tiene éxito, toda la humanidad en el presente perecería, y ella durante milenios había estado peleando contra él para evitar eso. En cuanto a cómo Ardem piensa lograr su cometido, su plan es infusionar a los humanos con éter para así provocar una evolución forzada. Y como suele pasar frecuentemente en estas historias, la mayoría no sobreviviría a este cambio repentino. Al rastrear a Ardem en unas ruinas, somos interceptados por sus minions. Hitsugi y compañía pueden oír los pensamientos de estos minions. Ellos eran humanos normales que sobrevivieron a la infusión de éter de Ardem. Y como ya no tienen cuerpos físicos, nos piden que los matemos, para así acabar con su sufrimiento, ya que ahora no son más que esclavos. En lo que vamos avanzando nos peleamos contra oleadas y oleadas de estos minions. Luego resulta que algunos secuaces de M siguieron vivos y se quedaron para contener a los minions y así darnos tiempo. Luego terminamos teniendo una pelea contra este Dio, la cual omitiré por miedo de que llegue a crashear sus equipos. Cuando confrontamos a Ardem, él estaba preparando un ritual para invocar a Dios. ¿Escucharon bien? ¡A Dios! Todo con el fin de sacrificar a la humanidad y así nazca una versión mejor de esta. Pero nuestros héroes se oponen y después de unos buenos trancazos, resulta que Ardem estaba ganando tiempo en lo que el ritual se completaba, ofreciéndose a sí mismo como recipiente para Dios. Ya siendo teletransportados al Edén, encontramos a Dios frente a frente, quien está dispuesto a cumplir el deseo de su seguidor de reiniciar a la humanidad. La Madre Cluster reacciona dentro de Dios. Nos dejan claro que esta aparición no es el padre de la creación, es solo la visión que Ardem tiene de él, ya que si fuese el verdadero se hubiera dado cuenta que su seguidor usa un poder de otro universo para invocarlo, por lo que ella sacrifica su energía para debilitarlo y así darnos una oportunidad de pelear contra él. Y ahora sí, de tanto estarme saltando peleas, procedemos a los trancazos.
Después de esta pelea, Dios no comprende por qué nos oponemos al deseo de su seguidor, ya que a como está la humanidad ahorita, eventualmente acabarían en la autodestrucción. Tras varios argumentos, a Dios le queda claro nuestra voluntad de vivir y procede a dejar tranquila a la humanidad. Ya volviendo a la Tierra, Ardem nos da una advertencia con su último aliento. Nos comenta que una entidad todavía peor va a venir a la Tierra, nacida de su desesperación durante 10.000 años. En cuanto a la Madre Cluster, debido a que usó sus energías para debilitar a Dios, lo que estamos viendo actualmente es un remanente de su ser, tal y como pasó con esta Xion. Tras haberse redimido, ella nos pregunta si llegó a estar a la par de esta Xion, a lo que nosotros respondemos: tú eres tu propio individuo, tu propio ser. Ya con la conciencia tranquila, ella se desvanece. Ya después vemos cómo todos los terrícolas vuelven a sus vidas normales. Haru entra a la escuela como un niño normal, mientras los Arcs se pelean contra la entidad de la que nos advirtió Ardem. Si quieren ver la pelea a detalle, el link está en la descripción del video. Una opinión rápida del raid: está bien, simplemente. Si los Phantom hubieran tenido el mismo nivel de creatividad que este jefe, no me hubiera quejado para nada. Y colorín colorado, esta pendejada se acabó. Y luego de tanta estupidez, mis primeros dos personajes se toman un merecido descanso y le ceden el protagonismo a mi tercer personaje. Todo esto y más esperen a la siguiente temporada. Y ya para finalizar, nada más les aviso que habrá una última parte en la cual hablo más a detalle de todo lo malo que hicieron en esta temporada. En fin, espero que hayan disfrutado del video. Se despide su servidor Silo y espero que tengan un buen día.